Hola, ¿cómo les va, curiosos? Bueno, lo prometido es deuda. Aquí va la segunda parte del curso de numerología, que como saben es gratuito y abierto a todos. Así que vamos a comenzar con la descripción del significado de los números uno por uno. Por supuesto que vale recordar de que cada uno de los números identifica determinadas personalidades de quienes lo poseen y que todos los números tienen sus luces y sus sombras, sus cosas buenas y sus cosas malas, y que todos componemos esa clase de números. O sea que nadie va a tener solo sombras o solo luces. Todos tenemos las sombras en nosotros mismos y venimos a descubrirlas y a iluminarlas. Y entonces es muy válido que las trabajemos, porque de esa manera potenciamos el lugar en que hemos venido a trabajar nuestra vida, a ser un ser en plena realización. Bueno, el cero, vamos a empezar con el cero. El cero es un número que en sí mismo, como casi en la matemática pura misma, nos habla de que por sí mismo no dice nada. Es el cero es o la nada o el todo, según en el lugar donde se encuentre. Bueno, nosotros lo simbolizamos con la runa de Odín. Y ya les digo, según donde se encuentre, como en la misma matemáticas, nos dice que es el inicio de algo o la nada misma. Pero ¿qué pasa? En algunas circunstancias, cuando nosotros tenemos, supongamos, un 10 en el día de nacimiento, nos va a decir que, como todos los números los simplificamos a un solo dígito, vamos a terminar siendo el número 1. Pero el 10 no es un 1 común y corriente, es un 1 con la potencialidad de ser un 1 recontra importante o un 1 que se deja estar y no sigue el camino tal cual está posibilitado. ¿Por qué? Porque el 0, como les digo desde el principio, es la nada o el todo, es la posibilidad de crecer potencialmente en el número que acompaña o de dejarlo estar, de anularlo, de que no pase nada con tener ese número. Bueno, es la fuente de la vida y del amor, es como el Big Bang, es el inicio de todo. Bien, siempre basémonos en cómo se escribe cada número, en la forma de la escritura, en la gráfica de la escritura. ¿Por qué? Porque nos va a simbolizar mucho de lo que significa cada uno de los números. Pasemos al número 1. Bueno, pensémoslo. El 1, ¿cómo se escribe? Un palito que parte de la mitad, sube y baja hasta firmarse en el renglón. Bien, ¿qué nos indica eso? Nos indica que, primero, que ahí ya nos encontramos con el primer número yang, el primer número con energía masculina. ¿Qué quiere decir? Que es un número que es proyectado rápidamente, es un número que se exterioriza y que es una persona que, como dije, desde las emociones, desde el corazón, sale una idea hacia la cabeza, hacia arriba, se le planta la idea, la piensa, la elabora y sale como una flecha hacia arriba y se planta firmemente en sus pies para ir en búsqueda de ese objetivo. Entonces, ¿qué tenemos? Una persona que es firme, determinada, inflexible, también terca, pero que dice que es tenaz, porque también esta doble cosa de ser tenaz también es ser terco, pero es bueno y es malo. Hay veces que esa doble condición nos hace bien y nos hace mal, entonces ahí tenemos las luces y las sombras. Bien, entonces, pero son firmes, tienen muchas ideas, son muy determinados, muy de proyectar, de hacer planes, de tener propósitos y de
tener mucha conexión con lo superior, porque esa flecha que va hacia arriba también va hacia lo superior y también identifica a Dios, al hombre, al Padre. Entonces todo este número se relaciona con todas esas cosas. ¿Qué nos encontramos? Con un líder natural, una persona que va a estar posicionado en un lugar de liderazgo, en un lugar que se va a notar. Esa persona va a estar muy plantada, se va a notar socialmente hablando, familiarmente también. ¿Y qué va a ser? Una persona con muchos proyectos, con muchas ideas, muy creativo en todo tipo de circuitos en que se desenvuelva, y que no le va a gustar ser muy detallista, más bien le va a gustar cosas que se concreten rápidamente, porque cuando el número uno tiene que desviarse en ser muy minucioso, en estar en mucho detallito chiquito, eso lo aburre, lo desinteresa de las cosas. Son muy lanzados, muy vanidosos y muy orgullosos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la doble cosa, la luz y la sombra. Tienen que tener cuidado los número uno de no ensombrecerse yéndose por demasía a ensalzar su ego. La parte de la tenacidad. Son tan tenaces que se pueden caer. La vida nos pone obstáculos a todos. Ok. Pero el uno camina, 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 camina. Le ponen piedras en el camino, las salta, las corre, se cae. Y se levanta tantas veces como sea necesario para que llegue a cumplirse su objetivo. Porque la tenacidad es uno de sus logros más importantes. Ahora, ¿qué pasa laboralmente con el número uno? Y el número uno le va a gustar tener sus propios emprendimientos, ya sea empresas, negocios, lo que sea, una persona que haga su propio oficio, un plomero, un albañil, algo que le dé liderazgo, que él haga lo que él le guste hacer, pero de forma independiente y libre. Ahora, si trabaja en relación de dependencia, ¿qué pasa con un número uno? Va a necesitar competir por una jefatura, va a necesitar destacarse, tener gente a cargo, proyectar, que sus proyectos sean escuchados e ir siempre en búsqueda de algo mejor. A veces que los números uno no tienen paciencia con los demás, necesitan quizás ser un poco más pacientes, porque claro, son tan exigentes consigo mismos que a veces también lo son con los demás. Entonces, bueno, necesitamos que ellos miren, observen y tengan la capacidad de ser pacientes con los demás, entender que los demás pueden hacer las cosas tan bien como ellos y ser permisivos con sus propios errores. Son, bueno, competitivos. Su naturaleza es ser competitivos hasta consigo mismo. No le va a gustar perder ni en las bolitas, así que imagínense. Son temperamentales y esto, de momentos, y según la crianza y según la educación, a veces los hace un poquito agresivos. Bueno, como les dije, no son pacientes, así que necesitan tener resultados inmediatos. Esto hace que sean un poco impacientes con los demás. ¿Por qué? Porque sienten que ellos lo hacen mejor y más rápido, entonces corren a los demás y lo hacen ellos. Tienen que aprender a delegar. Cuando ellos aprenden a delegar y a marcar el ritmo en los demás de una manera cordial, eso los hace recontra productivos y muy felices porque obtienen muchísimos resultados. Bueno, es un gran cazador en todo el sentido de la palabra, en el sentido de no de las presas, de ir a cazar animalitos, sino en el sentido de cazar logros y también de cazar en el sentido figurado de la conquista. Les gusta vencer, les gusta dominar. Cuando tienen una idea nueva, les gusta tanto probar ese proyecto nuevo que lo disfrutan como si fuera un niño con un juguetito.
no son propensos a escuchar opiniones ajenas. Si vos querés llevarte bien con un número 1, hacele creer que la idea fue de él. No por ponerle una idea, pero hacele creer que la idea fue de él, porque si no, no la va a llevar a cabo. Ahora, vos le decís una idea y él dentro de un tiempo viene y te dice, se me ocurrió una idea, y te dice lo que vos le dijiste, es fantástico. Decirle, qué buena idea tuviste, y vas a ver que te hace caso. Bueno, como les dije, es Yang. Es Yang. ¿Eso qué quiere decir? Una energía fuerte, lanzada, rápida, es de reacciones rápidas, y entonces se relaciona con el hemisferio izquierdo del cerebro. Eso implica que va a tener la parte física del lado derecho, y si tiene alguna cuestión de enfermedad o de alguna cosa física, va a ser del lado derecho, porque es en espejo. A ver, son muy generosos, así como la descripción parece aguda, pero son seres muy generosos. Son muy generosos, son muy ocurrentes, muy seguros, independientes, aunque autoritarios, decididos y autónomos. Tener un número 1 en el entorno es una gran suerte, porque vamos a tener una persona segura de sí misma alrededor nuestro, que va a ayudar a que los demás se sientan seguros en contexto con esto. Bien, ahora vamos a pasar al número 2. Vamos a la escritura. ¿Cómo se escribe el número 2? Bueno, primero, lo simbolizamos con 2 palitos. Ya esto nos habla mucho de eso, porque habla de 2 seres que se complementan el uno con el otro. Bien, o sea, un par. Estamos hablando de el 2, el quien se caracteriza con el número 2, es un par, es una persona que, contraria a la descripción que acabo de hacer del número 1, es una persona que no va a querer liderar, va a necesitar ser el par de alguien que lidere. Primer punto importante. Segundo, una persona muy sensible, que no es así el número 1. El número 1 es muy mental, el número 2 es muy sensible, es muy emocional, es muy frágil interiormente hablando. Bueno, y estamos hablando de una persona que, si ustedes piensen cómo se escribe el número 2, un semicírculo con una base en el renglón. Ok, el semicírculo pareciera dibujar el pabellón de la oreja. Bueno, ¿qué simboliza esto? Una persona que sabe escuchar, que escucha mucho a los demás. Eso habla de su gran empatía, de su gran sensibilidad con los demás, pero que habla también de que no se sabe escuchar a sí mismo. Y, como le digo, dos pedazos de sí mismo, habla de mucha dualidad, le cuesta mucho decidirse. Adivinen un número 2 mirando una vidriera. Va a decir, qué lindo los zapatos azules, ay, aunque los marrones están tan buenos, no se deciden. Entonces, ¿qué necesitan? Alguien más que les diga, no, estos te quedan mejor. Listo, eso los ayuda un montón. ¿Por qué? Porque son indecisos, son muy indecisos y siempre necesitan a alguien a su lado, que los acompañe, que los ayude a decidirse. Entonces tenemos un ser sensible, emocional, indeciso, una gran capacidad de afectividad, son contraafectivos, muy profundos de sentimientos, y un gran partener, un gran socio, una gran pareja. ¿Por qué? Porque primero, no va a necesitar destacar, pero sí ser tenido en cuenta, y que el otro le diga que es tenido en cuenta, porque tampoco es que va a pasar a las sombras o por bambalinas. No le gustan los conflictos al número 2. Entonces, ¿qué hace? Se adapta, trata de no discutir, trata de... tengo que cedo, pero trato de que no haya conflicto a mi alrededor, porque eso no me hace sentir cómodo. Eso lo dice el número 2. Entonces, tiende a tener dependencias emocionales, porque no se siente cómodo ni en la discusión ni estando solo.
Entonces, la sombrita del número 2 es que tiene la posibilidad de tener una dependencia emocional. Entonces, sugerencia para el número 2, escuchar sus voces interiores, meterse un poquito para adentro y pensar qué quiero, qué busco para mí, qué me gustaría, qué quiero ser, cuáles son mis proyectos de futuro, no lo que quieren los demás que sea yo, porque eso les importa mucho a los número 2, sino qué quiero yo para mí. Es muy necesario que los números 2 aprendan a poner límites, porque como son así tan de ceder para que los demás estén contentos, los demás avanzan sobre sus límites. Y además, siempre sienten culpas, son de sentir culpas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Manejan mucho el tema de la culpa. Ay, me da culpa, no sé, que mi hijo me pida el auto y yo no se lo presto, entonces yo me quedo sin ir a tal lado porque presté el auto. No tiene que ser así. O, bueno, tiene que tener un poco más firme ese interior. Y otro punto que se relaciona con la culpa de los número 2, es que como no pueden manejar así de un modo llano, de un modo directo las situaciones, genera la culpa, la revierte y la pone en el otro plano y le genera culpa a los demás para lograr sus propios fines. Ojo con la manipulación de los número 2, que es difícil de detectar y de dejar que no te envuelva. Son excelentes trabajadores en equipo. Si vas a armar un equipo de trabajo, localiza los número 2 porque van a trabajar divinamente, porque por supuesto no van a competir por una jefatura y van a ser geniales trabajando en equipo. Bien, entonces, ojo, reconocelo, porque si no eso los deprime mucho, Necesitan ser amados, porque ellos son seres muy sensibles, ser amados, reconocidos, llenarse de ternura, de dulzura. No les gusta la soledad, necesitan el par, necesitan la pareja. Entonces buscan un poco la fusión en el otro, necesitan fundirse en la pareja, fundirse en la familia. Cuidado con la dependencia. En general, se distinguen por ser bellos, elegantes y tener muy buen gusto. Muy buenos decoradores, arquitectos, todo lo que habla de la parte de la belleza, de la estética en general. Por ejemplo, un decorador de interiores. Vamos a ir a un decorador de interiores, que es número 2. Decora de un modo excelente pero minimalista, porque le gustan las líneas clásicas, básicas, elegantes, bellas, pero no sobrecargado. Bien, perfecto. Bueno, a veces no confían mucho en sus decisiones, como le hacía el cuento de la vidriera y los zapatos, pero si tienen a alguien que los aliente, van para adelante. A veces yo les digo que sufren de gataflorismo, porque quieren esto, quieren lo otro, no saben lo que quieren porque no escuchan sus voces interiores. Van todo el tiempo, desde la necesidad de cambiar hacia el miedo al cambio, desde la necesidad de la estabilidad hacia quiero cambiar. Entonces, siempre están en esa indecisión interior. Son divinos de diplomáticos, y pueden hacer con mucha sutileza que el otro cambie de opinión, porque son divinos, tienen una labia súper sutil y te expresan de una manera su opinión tan dulce que como que merecen ser escuchados. Son yin, es una energía yin, es la primera energía yin de todas, que representa la energía femenina. Entonces, al ser la primera energía femenina, representa a la mujer. Pero no solo representa a la mujer, sino representa a la tierra y representa a la madre, a la tierra como receptora de creatividad y de fecundidad. Y representa también a la madre o a las madres.
¿Mm? En general no es de dar, es de esperar recibir. Son de, no pide o espera recibir. Su energía, en cuanto a lo físico, se ubica en el lado derecho del hemisferio cerebral. Así que cualquier reacción física de enfermedades o cosas por el estilo va a tener la tendencia de que le suceda en el lado izquierdo. Cuando tienen algún problema físico, una enfermedad o algo por el estilo, tienen que hacerse a la idea de pensar, ¿qué fue lo que no pedí? ¿Qué fue lo que no escuché de mí misma que necesitaba escuchar o que no me metí dentro para saber qué quería? Cuando están muy sensibles los números 2, se ponen escurridizos, un poco llorones, manipuladores, pero no son los llorones públicos los 2, ¿eh? Son los llorones que se encierran en el dormitorio y se tiran a llorar en la cama, o si no viven solos, se encierran en el baño a llorar, porque no les gusta que los vean así en esa situación. ¿Cómo manejan los dos o cómo deberían manejar los dos esas situaciones? Bueno, ellos necesitan ambientes armoniosos. Entonces, cuando en la familia, en el trabajo, en los lugares donde se desenvuelven, están en periodos oscuros, necesitan armonizar el lugar, necesitan que vuelva la armonía, que si hay alguno que peleó o que si no están disgustados o lo que fuera, necesita que se amiguen, necesita esa persona hacer un ensamble para que vuelva todo a la armonía y a la paz, a la conciliación. Necesita conciliar a las partes, ayudar en eso para sentir esa persona la paz interior. Eso le trae luz y felicidad. Bueno, el último que vamos a tratar en el día de hoy va a ser el número 3. La próxima entrega vamos a tratar otros números más, pero si no se hace muy largo y muy pesado todo junto. Bueno, el número 3, yo siempre hablo de los números y los integro mentalmente como si fuera en un castillo. Entonces hablo del rey como el número 1, porque es el rey, es el padre del dueño del castillo, del 2 la reina o la madre, y estamos ahora con el número 3, que hablamos de el príncipe o el niño o la niña, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Gráficamente es un triángulo. Tenemos 3 líneas que se cruzan. Bien, entonces tenemos que es la línea del padre, la línea de la madre, que juntos hacen una tercera línea que es el hijo. En síntesis, es el 1 más el 2, es el hombre más la mujer, que por creación traen al 3 al niño. Bien. Entonces tenemos, primero, que son 3 puntas hacia afuera. Es un número abierto, exteriorizado. Y por otro lado, en cómo lo escribimos gráficamente, escribimos un 3, que son 3. Es 2 curvas abiertas con puntas hacia afuera. Entonces, ¿qué representa? Primero, representa la creatividad, representa la comunicación, representa la alegría del niño, porque del niño se trata, la alegría del niño interior. Y en la creatividad representa todo tipo de arte. Por ejemplo, las letras, la música, la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. Pero también cuando hablo de creatividad, no me restringo solamente a la cultura artística, sino que, bueno, puede ser muy creativo quien hace un programa de video de computación o de juegos o lo que fuere, porque se necesita ser muy creativo para crear, la palabra lo dice, para crear algo que no está hecho antes.
No necesariamente dentro de la rama del arte, aunque sí sirve mucho a la expresividad de la creatividad. Entonces, ¿qué pasa con la parte de la creatividad en el número 3? Las personas que son número 3, según en qué área de su carta natal esté expresado el número 3, van a venir a trabajar el número 3 o van a tener el don de tener ese número 3 ya desarrollado. Entonces, ya sea que lo van a trabajar o que lo tienen, van a tener la posibilidad de ser grandes comunicadores. ¿Cómo se pueden comunicar? Se pueden comunicar los números 3 a través de la palabra, de decir, saber expresarse, comunicar las cosas de un modo que al otro le llegue el mensaje que quiere expresar, o bien su espíritu se comunica a través, por ejemplo, de la música. Sabemos que los artistas plasman su imagen espiritual en la obra que componen o tocan. Entonces, que desde esa expresión artística sienten que están bajando lo que ellos necesitan comunicar a lo material, a lo tangible. Entonces esa es una forma de comunicación que a su vez se mezcla con lo creativo y lo artístico. Entonces fíjense cómo está el 3 todo mezclado e involucrado entre la comunicación y la creatividad. También el niño viene a traer la alegría o viene a recuperar la alegría del niño. Que a veces por circunstancias de vida tenemos cosas que nos han ido marcando, situaciones, vivencias que nos han ido marcando y que no nos permiten esa sonrisa fluida o esos recuerdos cálidos de cuando éramos chicos o esa inocencia que nos permite avanzar en la vida sin dudar del otro. Entregarnos al otro. Entonces, venimos a recuperar esa posibilidad o venimos a dar esa posibilidad al otro, a entregar esa riqueza del niño interior al otro. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Cuando nos encontramos con un 3, lo vamos a localizar en un grupo, porque va a ser que cuente chistes, por ejemplo, que sea gracioso, que meta ese bocadillo, que haga que los demás se alegren, se rían o cosas por el estilo. Como es expresivo, no duda en expresar su sensualidad. Entonces, no es tanto el conquistador por sexy, sino porque conquista con su energía dinámica, con su alegría. Y es una persona generosa, en general es generosa. Se relaciona también con los hermanos y los primos, el número 3. Y es muy alegre y divertido. Son muy sociables, muy imaginativos, siempre que estén a la luz, porque si no, la oscuridad del 3 es que pueden ser oportunistas. Otra oscuridad. Como son buenos artistas o actores, saben que pueden mentir sin que se les note demasiado. Entonces, cuidado porque pueden ser un poquito mentirosos. Así que atenti con eso. Son inquietos, se aburren con una facilidad impresionante, necesitan cambiar mucho permanentemente de lo que están haciendo porque enseguida ya se aburrieron y se quieren ir. Ok. La gente por ahí dicen, ay, seguí haciendo lo que estás haciendo porque es maravilloso, seguí con esto porque es lo tuyo, qué sé yo. Y el número 3 quiere cambiar, porque ya está, ya lo hizo, no quiere seguir con eso. Necesita el cambio. Por ejemplo, un 3 que sea un gran pintor. Y ya está, ya fue gran pintor. Él necesita hacer otra cosa y quiere, por ejemplo, empezar con la arcilla o con la escultura o algo diferente, no sé, lo que se le ocurra. ¿Por qué es inquieto?
es un ser inquieto, necesita tu, porque además, al ser impar, es yang, es masculino, es intrépido, es de los que son más ágiles, más rápidos, y necesita que todo sea entretenido, detesta las tareas rutinarias porque enseguida se aburre. La monotonía los mata. Son muy talentosos en general y necesitan encontrar su propio equilibrio. Esto de que los aburra las cosas rápidamente, ¿qué los hace? Dejar cosas sin terminar. Típico. Empezó un tejido, ay, lo dejó sin una manga de un año para el otro. Y puede ser, sí, porque los aburre y los deja. Entonces, una de las cosas que tienen que aprender es a terminar lo que empezaron, a no dejar cosas sin terminar, sea lo que fuere, porque también pueden ser los estudios, al ser tan protagonista de las miradas de los demás, porque como llaman la atención y esto y lo otro, es como que son medios vanidosos. Entonces no les gusta perder ese centro de las miradas. Y si hay otro que está llamando la atención, lo pone un poquito celoso. Entonces, ojito, porque son medio celosientos, cuando está en sombras es un dramático, hace unas escenas tremendas. Y como es expresivo, tanto en sus afectos como en sus broncas y en todo lo que siente y piensa, te expresa el amor, te expresa la alegría y te expresa la furia. Así que guardita con los número 3. Son muy dramáticos. Bueno, lado flaco a nivel físico. ¿Cuál es el lado débil? La garganta. Porque como casi todo se relaciona con la comunicación, cuando tiene un problema, le afecta la garganta, porque le afecta la zona frágil que es su comunicación. Y necesita el reconocimiento de los demás, porque eso lo estimula en todo lo creativo. Si pasa desapercibido, es como que le baja el nivel de creatividad. Le importa mucho la opinión de los demás. Tanto es así que a veces esto de que yo les decía que pueden ser mentirosos, a veces no lo hacen por mentir, sino por necesitar la aprobación del otro, como que adecúan su estilo a lo que los otros aprobarían, no por mentir, sino por sentirse aprobados, que no es exactamente lo mismo. Otro que teme a la soledad, no les gusta estar solos, necesitan estar acompañados, necesitan verse a sí mismos, les cuesta verse a sí mismos, les cuesta encontrarse con su propia verdad y bueno, tienen que trabajar sobre esa parte para poder todo esto se trata de evolucionar, de encontrar sus propias sombras y de crecer y de potenciar las luces, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, curiosos. Me gusta decirles curiosos porque creo que la curiosidad hace el crecimiento humano. Por eso les digo curiosos. En la próxima parte del curso vamos a tratar de presentar por lo menos del 4, 5 y 6. Los espero y es un gusto que ustedes acompañen este camino que para mí es absoluta y plenamente vocacional. Hasta pronto.